con nuestros corresponsales y los invitados especiales. Y como siempre, a lo largo de toda la programación, con nuestras líneas abiertas para facilitar participación de nuestro público oyente. 8:30 de la mañana arranca la misa TDU, según lo que nos han informado. Ya está seguramente llegando, si es que ya no ha llegado, a la Catedral de la República el presidente Pedro Pablo Kuczynski y los demás integrantes de su gabinete, del gobierno en general y probablemente también otras autoridades, la gente del Congreso de la República, cómo no. Bueno, vamos a tener a nuestros primeros invitados a esta hora de la mañana, a las 8:15. Estoy con Miguel Ángel Ferreira y estoy también con Julio Esquiapa. Un saludo para ambos, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz 28. Manuel, primero saludarte y saludar a todos tus radioescuchas por el Día de la Patria, ¿no? Feliz 28, ¿se puede decir? Feliz 28 realmente. Feliz. Esperemos. ¿Cuán feliz? ¿Cuán feliz será este 28? Lo relativo que pueden ser los días de la independencia en el Perú, ¿no? Desde el primer 28. Siempre ha habido una independencia que se está peleando cada día, creo yo, ¿no? En lo personal siempre hay que ver la vida con optimismo y esperemos siempre hay razón para celebrar. Sí, hay dificultades, de hecho hay problemas, hay que enfrentarlos, pero hay también logros de los que hay que celebrar. Claro que sí. Y hay cosas a las cuales hay que fiscalizar. Perdón, Julio. Sí, claro, claro. Muy bien, con Miguel Ángel y con Julio vamos a hacer un balance de lo que ha sido estos últimos 365 días y vamos a poner luego el asunto en el horizonte, en perspectiva. Pero antes me voy con Álvaro Tapia porque estamos en transmisión extraordinaria desde el centro de Lima. También empiezan a llegar las autoridades a la Catedral de la República. 8:16. Álvaro, adelante, le escucho. Información en vivo, Manuel. Nosotros en estos momentos estamos ya apreciando la llegada del presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, quien ha llegado escoltado por su seguridad y también algunos de los representantes, en este caso del Congreso de la República. Estamos hablando de su mesa directiva, del primer vicepresidente Mario Mantilla, del segundo vicepresidente Richard Acuña y del tercer vicepresidente Mauricio Mulder. Toda la comitiva entonces del Congreso de la República ya está dentro de la catedral a la espera nada más del presidente Pedro Pablo Kuczynski para iniciar en estos momentos la misa TDU a cargo del cardenal Juan Luis Cipriani. Este es el panorama, entonces ya ha llegado a esta hora del día el presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta. Adelante con ustedes en estudio. Gracias, Álvaro, por la información. Esta es la hora 8:17. Vamos con el balance rapidito de estos últimos 365 días, primer año de gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Dígame, Miguel Ángel, ¿qué opinión tienes, qué balance haces de este primer año de gestión? Inicialmente, el presidente Kuczynski llega al Palacio de Gobierno con votos que ciertamente no han sido resultados de sus propios esfuerzos, sino votos prestados. ¿Importa ese dato? ¿Interesa ese dato? ¿Por qué? El diagnóstico inicial sí, porque él debió entender que tenía que unir esfuerzos con otros grupos humanos. Y en ese diagnóstico inicial lo que ha habido es un año que no se ha sentido consenso alguno, razón por la cual las medidas que ciertamente que se han tomado se han diluido en todo este primer año, ¿no? Ya, en lo que significan los sectores de educación, salud, transporte, vivienda en general, lo que significa la acción de gobierno, un balance general, porque luego probablemente podemos entrar a alguna cosa más específica, pero un balance general, positivo, negativo, más o menos, le pones 10, le pones 15, le pones 8 en nota. Con la venia de Julio, Manuel, debo señalarte, inicialmente este es un gobierno que está jalado. En este primer año, no me quepa la menor duda. Ahora, ellos solicitaron al Congreso medidas para de alguna u otra forma hacer reactivación económica, mejorar el tema de seguridad ciudadana, impulsar proyectos de desarrollo económico que permitan de alguna u otra forma generar una expectativa de desarrollo hacia el Perú. Sin embargo, problemas como la corrupción a través del problema de Odebrecht y otros socios estratégicos en temas de corrupción y el problema del niño en el norte han afectado ciertamente algunos temas programáticos iniciales de este primer año del gobierno, ¿no? Correcto, se suma a nuestra mesa José Tello Alfaro, le damos el saludo correspondiente. José, ¿cómo estás? Buenos días, feliz 28. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz 28. Estamos con Julio y estamos con Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días. Julio, ¿cuál es tu análisis o cuál en todo caso es tu balance de estos primeros 365 días? Yo creo que es un balance que está cargado de futuras expectativas y grandes problemas por resolver que además no son solo de este gobierno. Si tenemos eso claro,
muchas cosas van a poder llevar al entendimiento en el país. Y el entendimiento no se llega en el país porque todos están ilusionados, cada uno con su propio proyecto partidario y político, y no existe un proyecto nacional. Ok, pero tienes 365 días que ha pasado. Y yo creo que hay muchas deficiencias, ¿no? Tienes un gobierno, has tenido un gabinete, has tenido un presupuesto, un recurso, y la acción de gobierno tiene que haberse dado. De esa acción de gobierno en esos 365 días para julio, Schiappa, esto es bueno, esto es malo, esto es regular, esto es positivo, esto es demasiado regular, que lo que la gente esperaba, y además creo que solo será positivo en tanto haya un reenfoque. Y este último cambio de gabinete, si bien es muy positiva la presencia de Ana María Choquehuanca, no es pues un cambio de enfoque. El cambio de enfoque, ¿cuándo se dará? En otro momento económico, que es cuando se entrega el presupuesto, se dará a fin de año. Pero ¿qué enfoque diferente? A mí me parece que el primer problema acá es apretar el acelerador en la inversión pública. Y segundo es dedicarse a recorrer el mundo buscando que la inversión privada se incentive. O sea, hay ya proyectos, pero acá hay un marco que ahorita nos está perjudicando demasiado, que es toda la manera como se ha planteado el tema de Odebrecht. Y mucha gente no entiende que la salida de las procuradoras guarda relación con un enfoque que simplemente nos llevaba al suicidio. Es decir, si tú te dedicas únicamente a sancionar a los que han movido esa gran parte de la economía nacional a través de la corrupción, etcétera, y no te dedicas también a reenfocar esa inversión, es decir, trasladarla a otros inversores, convertirla en una inversión productiva, efectiva, que tenga inclusive un impacto inmediato en varias regiones del país, terminas en una crisis como la que estamos. ¿Y tú crees, Julio, que la responsabilidad de ese fracaso es de la procuradora o de la que finalmente es, digamos, es un funcionario, si se quiere, en el caso concreto de Catherine Apoyo, de tercer nivel? Por supuesto. Porque estamos hablando de segundo nivel con la jefa de defensa jurídica del Estado, y el primer nivel debe ser el ministro y, por supuesto, el presidente de la República. O sea, no marcha un plan porque falla una procuradora. No, lo que pasa no es esa la idea. El concepto es de que acá el gran problema es que los terceros, cuartos y quintos empiezan a tener una importancia inusitada en hechos que deben dominar los ministros. Ese es un problema. Ese es un problema de constitución del gobierno. Pero también 6 meses voy a esperar para votar una procuradora que me está complicando la vida. No sé, o sea, ahí hay un problema. Sí. Un minuto para luego darle pase respecto al tema, lo que acaba de señalar Julio. Efectivamente, lo que no existe en el Perú es la figura del derecho penal negociado. No existe. Al no existir, ciertamente lo que en su momento siempre es importante en el derecho, el concepto del plazo razonable. Debió observar el decreto de urgencia la Procuraduría del Estado respecto al 003 del 2017 sobre algunos temas en términos de reparación civil. Yo en lo personal creo que debió ser observado, pero en su momento. Porque él después, ¿por qué? Porque ¿cómo voy a solicitar como abogado, defensor del Estado, una reparación civil si ciertamente no conoces el acuerdo suscrito por la Fiscalía con Odebrecht? Y ahí viene el problema central. No actuamos nunca como Estado integral. Ahora estamos a las 8 de la mañana con 23 minutos. Se dirigen hacia la Catedral de la República, gabinete en pleno, acompañado del primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, y como no, del presidente del Consejo de Ministros. No veo en el grupo al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que seguramente estará saliendo. Él entra invitado por el Congreso. Recuerda que la comisión de... ¿A la Catedral? No. Eso es para la Catedral. Al Congreso, y a esto va solo. Algunas veces ha ido, es su voluntad, puede ir como quiera. Correcto, muy bien. Me voy con Álvaro Tapia a Exteriores, al centro de Lima, y luego escucho el balance de José Tello Alfaro de estos últimos 365 días del gobierno de PPK. Álvaro, le estoy escuchando, adelante. Información en vivo, nosotros continuamos en este punto de la catedral, donde en estos momentos se puede visualizar ya la llegada de los diferentes ministros de Estado, encabezado precisamente por Fernando Zavala, el premier de la República. Está acompañado por sus diferentes ministros y también con estas 3 nuevas ministras que el día de ayer precisamente juramentaron al cargo de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Energía y Minas y también de Inclusión Social. Ellos están acompañados, ojo, del vicepresidente de la República. Estamos hablando de Martín Vizcarra, así como también de la vicepresidenta Mercedes Arauz. Están entonces ya llegando ellos a lo que va a ser la Catedral de Lima. Está haciendo su ingreso en estos momentos Fernando Zavala, acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Nieto. Así también podemos apreciar al ministro de Relaciones Exteriores, al señor Luna, a la ministra Mariluz Martins de Educación, a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, al ministro del Interior, Carlos Basombrío,
todos ellos están ingresando, al ministro de Cultura también, Salvador Solar, todos los ministros entonces ya han hecho de esta manera su llegada a la catedral para ya hacer en estos instantes nada más esta misa. Tenemos programada, ojo, para las 8:30 de la mañana. Entonces, el único que falta es el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Nosotros vamos a estar a la expectativa para llevar toda esta información en esta cobertura extraordinaria de exitosa noticias. Adelante, Manuel. Gracias, Álvaro. 8 de la mañana con 25 minutos. José, hemos hecho un balance con Miguel Ángel y con Julio sobre este primer año de gestión de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería tu balance? Para mí es un balance de un gobierno que en verdad es regular. Quiero sí tomar la expresión que dio Julio. Definitivamente regular, se ha manejado en cierta manera con una torpeza política, pero al mismo tiempo también hay acciones técnicas que han tomado y que, bueno, habría que ver los frutos. El primer año es como que marcar una línea, pero hay que darle, digamos, el beneficio de la duda, ¿no? Si todo esto va bien. Quiero resaltar algo que se mencionó anteriormente, es el tema del enfoque. Definitivamente el enfoque es lo crucial acá. Más que cambiar ministros, es el enfoque. Porque pueden cambiar a todo el gabinete, pero si el enfoque que da el presidente de la República, que emana el Ejecutivo, no cambia, va a ser lo mismo. Y vamos a tener siempre ese problema, esa situación compleja, sobre todo con el Congreso de la República, que dicho sea de paso, legislativamente se han sacado normas importantes, hay una suerte de apoyo, ¿no?, a ciertas iniciativas del Ejecutivo, ¿no? Y en el tema del control político han habido excesos, pero también ha habido, digamos, lo que es regular. ¿Qué le haría regular a este gobierno, teniendo en cuenta que en la mesa Miguel Ángel ha dicho que no es regular, que es malo realmente? En todo caso, que estaríamos hablando de un gobierno jalado. Y cuando ustedes me dicen regular los dos, yo entiendo que regular es tener un 12, ¿no? Digamos, un 11. Un 11.5 o un 12. ¿Qué le hace regular? Bueno, vamos a empezar por lo negativo. Lo negativo es muy fuerte. Hay una serie de situaciones que, sobre todo de carácter político, no se han sabido manejar. Por ejemplo, algo puntual, la relación con la oposición fujimorista y el tema del indulto, que ha sido demasiado manoseado, ¿no? Exacerbando en más de una ocasión, obviamente, los ánimos y generando también ya una pérdida del respeto hacia el presidente, porque es algo que se da en la medida en que el presidente también el tema no lo toca con seriedad. Debería haber una posición clara, en todo caso, del presidente Kuczynski, quizás en los próximos días, meses, o cuando él lo decía, pero ya no tocar el tema como una cuestión de manoseo, sino ir a lo concreto, lo indulta o no lo indulta, y se terminó la historia. Ese es uno. Ha habido una serie de situaciones que han sido particulares. Ok, me cuentas luego de escuchar a Álvaro, que está en el centro de Lima con información en vivo. Álvaro, le estamos escuchando, adelante. Información en vivo, Manuel Rosas. En este momento nosotros estamos a la espera, a la expectativa de la llegada del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ya se encuentra en Palacio de Gobierno. Él está acompañado por la seguridad del Estado y también por este batallón de caballería mariscal Jorge Nieto. Estos caballeros van a tener a bien acompañarlos entonces en todo este transcurso del Palacio de Gobierno hacia la Catedral de Lima, y precisamente en la puerta principal de la Catedral de Lima, te comento, Manuel, que se encuentra su esposa Nancy Lange esperando al presidente Pedro Pablo Kuczynski, así como también las autoridades eclesiásticas, para iniciar de una vez por todas ya esta misa ceremonia. Entonces ese es el panorama, estamos a la expectativa de la llegada del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ya está confirmado que está en Palacio de Gobierno y de esta manera pues ya estarían instantes nada más viniendo para esta parte de la Catedral de Lima por toda esta avenida principal. Información en vivo entonces que tenemos hasta el momento. Te quiero resaltar también que en estos instantes se encuentra la congresista Marisol, en este caso Espinosa, declarando a la prensa. Vamos a ver si es que podemos en estos momentos robarle algunas impresiones. Congresista, estamos en vivo para Exitosa Noticias. Muy buenos días. Congresista, estamos en vivo para Exitosa Noticias. ¿Cuál es el llamado que hace la población, congresista, en este día especial? Saludar a todos los hermanos, especialmente estas partes. Esperamos un mensaje de esperanza, un mensaje de atención al empleo, a la cultura y a los pensionistas. Muchas gracias. Esta es entonces la apreciación que se tiene en este caso
está hablando la congresista Marisol Espinosa. Vamos de esta manera entonces nosotros a comentarte también, Manuel, que ya está todo listo. La propia Fuerza Armada está presentando armas. Esto quiere decir que ya en breve nada más va a llegar el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Adelante con ustedes. Gracias, Álvaro. Precisamente está saliendo el presidente de la República del Palacio de Gobierno para irse hacia la Catedral de la República, recibiendo el saludo correspondiente de los representantes de las Fuerzas Armadas. Estaba diciendo José Tello las razones por las que cree que este gobierno sería regular. Le sigo escuchando, José. Sigamos con los aspectos negativos. Ya. No hay una claridad de lo que se quiere hacer en temas como economía. Tampoco no hay una claridad, ¿no?, en lo que se refiere a lucha contra la corrupción. Han habido escándalos, pero a su vez también hay que resaltar, por ejemplo, como algo positivo y por ende ahí llegamos al 11 quizás, el tema de la reacción que tuvo con el fenómeno del niño costero. Fue una buena reacción. El tema está en que a la larga, y lo están demostrando las encuestas, ¿no?, transcurrido algunos meses de esa buena reacción que permitió que el presidente tome un respiro, viene pues también una serie de expectativas que no están siendo satisfechas, sobre todo en la población en el norte, que es un bolsón electoral importante. Correcto. Y que obviamente pues no condice, ¿no?, con esa reacción inicial. Es un gobierno regular, tiene buenos técnicos, pero le falta mucho político. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir luego del contacto con Álvaro Tapia para darnos cuenta de la llegada. Está cruzando ya la calle el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, está muy cerca de la catedral y Álvaro nos relata. Álvaro, adelante. Continuamos con esta transmisión en vivo. En este caso ya está llegando el presidente Pablo Kuczynski y se hace ya esos lanzamientos de los 21 camaretazos por parte de la tropa de la artillería volante del Callao, quien de esta manera saluda también la llegada del presidente Pablo Kuczynski. En estos momentos todos los miembros de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de la Policía Nacional, de la Marina de Guerra del Perú, de la Fuerza Aérea, del Ejército Peruano, todos ellos están saludando, rindiendo honores al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se va a llegar precisamente a los estandartes, a la bandera de guerra que tiene cada institución para saludar de manera particular y luego de ellos ingresar precisamente hacia la misa Tedeum que se tiene programada para el día de hoy. De esta manera estamos viendo entonces ya ingresar en esta parte al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien en estos momentos está al frente de estos brigadiers, tanto de la Policía Nacional, de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y del Ejército Peruano, quienes están dando en este caso la respectiva venia para poder ya iniciar estos actos protocolares en esta oportunidad. Entonces ya ingresa de esta manera el presidente Pedro Pablo Kuczynski hacia la misa Tedeum. Él está ingresando, saludando a la prensa. Presidente, buenos días, estamos en vivo para Exitosas Noticias. Bien, solamente ha saludado nada más en este caso a la prensa. El presidente Pedro Pablo Kuczynski viene siendo recibido por la comitiva respectiva, autoridades eclesiásticas que se encuentran precisamente en la puerta principal de la Catedral de Lima. Ahora se encuentra con su esposa Nancy Lange y de esa manera entonces ingresa ya hacia la Catedral de Lima. Información en vivo, entonces Manuel Rosas, adelante con ustedes en estudios. Ok, muchas gracias Álvaro. 8:32, me imagino que en un minuto más arranca la misa y Tedeum en la Catedral de Lima. Miguel Ángel, este gobierno que para ti está de 10 para abajo, ¿qué factores han influido? ¿Qué hechos, qué acciones, qué determinaciones, qué no ha funcionado para tener este nivel en el que concluye tu análisis? Si bien es cierto, es un gobierno con una nota desaprobatoria inicialmente, tiene que haber un mea culpa. Ahora, ¿cuáles son los factores principales? Han partido inicialmente mal. Cuando tú partes mal, obviamente el resultado posterior va a continuar esa misma línea. Es decir, tanto Julio como José hablan de enfoques, pero la política es antropomórfica, recae en la persona y lo que ha visto, lo que falta que es liderazgo. Un liderazgo en la cual le permite unir esfuerzos con otros grupos políticos para efectos de poder gobernar bien. Y eso es lo que no se ha visto. Lo que hoy falta es un liderazgo real, concreto,
por parte del presidente de la República que transmita un síntoma de esperanza. Con la coyuntura, con un gobierno que gana con 45,000 y pico de votos y con una candidata que termina perdiendo, pero que no asume que ha perdido, con un gobierno, con una oposición que termina siendo abrumadora y avasalladora en el Congreso de la República, que casi funciona como aplanadora y que no sé si hasta ahora, 28 de julio del 2017, ha asumido la derrota. ¿Se puede eso? Le pregunto. Pero no quepa la menor duda. Para eso existe el liderazgo. Si las cosas funcionarían normalmente, el liderazgo radica en excederse más de lo que uno de alguna u otra forma puede realizar. Pero, por ejemplo, ¿qué falla? Acaban de reunirse la lideresa de la oposición y el jefe de gobierno, ¿ok? Y termina luego, y uno dice, parece que aquí empieza el diálogo, pero termina el diálogo y ponen ahí a Galarreta, que no parece tener ningún perfil de diálogo. Y segundo, en el gobierno, el otro mensaje, le ponga a Molinelli, que ha sido la razón probablemente del punto de discordia más importante. Dice, en resultados después del diálogo no parece que estén deponiendo armas, por decirlo de alguna forma, y acabando con esta guerra. Conforme, Manuel. Sin embargo, Julio, ahí sí te quito ahí unos minutos. Respecto a lo que tú me estás mencionando, que son varias preguntas en una, y yo te hablo de, primero, liderazgo, es porque el presidente debió tomar precauciones, que eso es lo que iba a pasar. Con uno tiene que prever lo que va a ocurrir posteriormente. Si tú llegas con votos prestados y tienes un Congreso donde 74 congresistas de oposición, en el cual de alguna u otra forma la contrincante, que es la lideresa de Fuerza Popular, que no acepta su derrota, lo que tú tienes que hacer es buscar otros cuadros políticos que te permitan hacer un gabinete en el cual puedas tú gobernar. Muy bien. ¿No? Julio, ¿estás de acuerdo con eso? Yo creo que hay algunas cosas en las cuales estoy de acuerdo, pero creo que hay una cuestión de visión de conjunto, de enfoque, que yo quisiera plantear. Y repito la palabra enfoque, es muy importante. En primer lugar, en cuanto a la manera en la cual se han desarrollado los acontecimientos. Mucho de lo que ha ocurrido es totalmente inesperado. Por ejemplo, alguien esperaba que Keiko tuviera un periodo tan prolongado. No lo voy a decir de berrinche porque sería una falta de respeto a una líder político, pero sí de no asumir la derrota. Así es, de no asumir la derrota y de que empiece a digregarse su partido por obra de su hermano. ¿Eso ha sido decisivo? Yo creo que eso ha sido decisivo, es lo que le ha sacado un poco el marasmo, pero aún no pasa nada después de la reunión que ha habido. Y no pasa nada porque tampoco los dos sectores pero frente a ese hecho, lo que dice Miguel Ángel es que precisamente ahí es donde se tiene que levantar el líder. Es que el ahí líder, donde tiene que aparecer la personalidad del aglutinador, del convocado. No hay un contexto favorable para un líder. Y hay líderes, tolera uno o no un líder. Se cayó totalmente por ese contexto desfavorable que generan los medios, los políticos, los sectores empresariales desesperados por la situación económica. O sea, esto no es la República Francesa. Esto no es Roma, la antigua Roma. Este es un Estado que tiene visos de crisis muy graves. Ok. ¿No? José. Yo creo que para ser lo más objetivo, me parece que el gobierno está marcando una posición. Y justamente la designación como ministra de Molinari genera marcarle una posición también hacia el fujimorismo, como lo fue en su momento cuando se intentó esta última reunión, y la cual se dio felizmente, pero también con la presencia del doctor Bedoya Reyes, que se le puso, digamos, por favor, un alto, prefiero conversar con ella solas, de la manera más respetuosa y alturada, obviamente, ¿no? Entonces considero por ese lado de que también está marcando una posición. Ahora, un gran problema que tiene el gobierno es la comunicación política. Ni siquiera la llegada de Salvador Solar, que es un comunicador calificado, profesor incluso de la Universidad Católica, ha levantado el nivel de comunicación política. Pueden haber muy buenas decisiones técnicas, pero sin embargo... Y esto para ir a la pausa, pero Miguel Ángel ha hecho una cosa bien concreta. Liderazgo, o sea, el problema, bueno, no es el único problema, uno de los problemas más, el problema es de factor central. PPK o en este gobierno no ha habido liderazgo. Manuel, ¿me permites? Pero el liderazgo es comunicación. Sí, solo comunicación. No, solo no, pero es también. A ver, ocurre lo siguiente, y él ha rescatado una frase de Mario Polar Ugarte. O sea, ¿crees que le traigo al mejor comunicador y PPK va a dejar de ser el débil que es? Perdón el exceso, pero digo, va a dejar de ser el... No. Lo que vamos a hablar acá son de las condiciones naturales del presidente, como de cualquier político. Pero acá hay que tener en cuenta algo. Si se deja asesorar adecuadamente y tiene que decir lo que prudentemente tiene que decir,
dar lineamientos claros de lo que quiere como gobierno, transmitir mejor y sobre todo que sus operadores, que son en este caso los ministros, también lo hagan y lo repliquen. Voy justamente con lo que señala Julio, el tema del enfoque. Ese es el enfoque que la gente siente y ahí está el liderazgo. Y ojo, también, eso de que la política es antropomorfa es muy cierto en el Perú. Nosotros no aguantamos, ¿no?, como peruanos, muchas veces liderazgos débiles. Le pasó a Humala, por ejemplo. Lo afectó mucho el tema de la relación con la DIN. Terminó compartiendo liderazgo y gobierno. Pero parece que PPK no escucha. Eso es lo que dicen muchos de sus colaboradores. Voy a ir a la pausa, Miguel Ángel, voy a la pausa, Julio, voy a la pausa, José, y vamos a seguir conversando. Y yo quisiera a partir de ahora conversar ya sobre lo que ha sido, primero, el primer mensaje de PPK, que ya lo dio ayer, con el cambio de gabinete. Y luego sobre las expectativas de lo que va a ser este mensaje en cuestión solo de unas horas y lo que le espera al Perú en este horizonte de los siguientes 365 días en el segundo año de gestión de PPK. Pausa y volvemos. Es exitosa nuestra historia, nuestra cultura, nuestra comida, nuestra gente. Es exitosa nuestras costumbres, nuestra patria. En estos 196 años de nuestra independencia, Exitosa te saluda. Felices fiestas, Perú milenario, rumbo al bicentenario. Esta es la hora Perú, estamos a las 8 de la mañana con 49 minutos. Transmisión de nuestra programación extraordinaria por los 196 aniversario de independencia del Perú. Aquí en estudios Miguel Ángel Ferreira, Julio Esquiapa y José Tello. Analistas han hecho una evaluación de lo que ha sido este primer año de gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a ver ahora a futuro, bueno, desde ayer en realidad, qué ha sido este primer mensaje. Para mí es un primer mensaje lo de ayer. Es decir, este cambio de gabinete que no ha significado mucho cambio y lo que más o menos debería generar como expectativa el mensaje de hoy. ¿Qué te pareció, Miguel Ángel, lo de ayer, estos cambios que ha hecho el presidente de la República? ¿Qué mensaje ves en esa decisión? Mira, yo esperaba, Manuel, un cambio ministerial en otros despachos adicionales, ¿no? Ya. ¿Cuáles, por ejemplo? Yo esperaba que pongan al ministro de Economía y que el doctor Zavala bien queda en Economía o bien queda en la presidencia del Consejo de Ministros, en el supuesto negado, más aún cuando se ha visto cuestionada su liderazgo en los problemas de Chincheros y de la Contraloría, ¿no? Ahora, las personas que han sido designadas, he visto con bastante afectos la elección de la señora Choquehuanca, y eso es muy positivo. Muchos miembros de varios frentes, Frente Amplio, Acción Popular, Fuerza Popular, la han felicitado de una forma muy afectuosa. Y eso de alguna u otra forma... ¿Puede ser una bisagra entre Ejecutivo y Legislativo? No me quepa la menor duda. Podría ser. No me quepa la menor duda. Una mujer con experiencia. Yo no tengo el gusto de conocerla, pero esos gestos a una política de varios frentes políticos enfrentados dan mucho que decir, ¿no? Y ese es un gesto un elemento importante inicial. Ahora, pero en el mensaje final no aparece la lección estoy haciendo bien y por eso no necesito muchos cambios. Lamentablemente, como yo te decía, ¿no? Yo particularmente considero de que el presidente tiene que diagnosticar bien y hacer un mea culpa de los problemas que de alguna u otra forma en esa se ha línea, enfrentado. ¿Va o no va en esa línea lo que pasó ayer? En esa línea, por ejemplo, el Ministerio de Justicia se ha visto cuestionado por la renuncia de una procuradora que ingresó con bombos y platillos, como es la doctora Julia Príncipe, una mujer que conoce del derecho, no quepa la menor duda que lo conoce, una mujer capaz, una mujer que de alguna u otra forma no se le ha cuestionado su integridad y con buena reputación. Sin embargo, se ha puesto en telejuicio cuando se ha emitido un decreto de urgencia. ¿Por qué? Porque Odebrecht en activos solamente tiene 2.500 millones de dólares y eso tenemos que ejecutarlo. ¿Cómo hacerlo? Ese es el gran esfuerzo. Muy bien. Voy con ahora, Manuel, respecto a las otras carteras, saludo la designación de Choquehuanca. Correcto. En el caso de Energía y Minas, ver a la señora Cayetana Aljovín,
me parece bastante raro. Lo menos extraño parece. A ver, en fin, pero esperemos. Beneficio de la duda, dicen todo el mundo. Así que, sus esfuerzos tienen que estar enfocados en el gasoducto del sur y principalmente en sacar el proyecto seguir de seguir destrabando, que no se destraba. Yo creo que nada, allí es el gran esfuerzo. Voy con Álvaro Tapia. Tenemos información en vivo desde la Catedral de Lima. Álvaro, le estoy escuchando. Adelante. Información en vivo desde la Catedral de Lima, donde ya se ha iniciado esta misa y Te-Deum a cargo del cardenal Juan Luis Cipriani. En estos momentos, entonces, empieza esta homilía donde se encuentran diferentes autoridades eclesiásticas, así como también autoridades nacionales. Estamos hablando del premier, los diferentes ministros y diferentes autoridades de nuestro país. Escuchemos un poco de esta misa de Juan Luis Cipriani. Como personas merecemos el respeto a nuestra honra de personas, de familia. Seamos claros, no es verdad que todos están corrompidos y que nada tiene arreglo. No. Hoy celebramos ese tesoro que se llama Perú y que reclama un mayor amor de todos, dejando de lado pequeñeces, rivalidades, celos. Hagamos una reconciliación de verdad, pensando en nuestra patria y en nuestro futuro. Queridos hermanos, la historia nos premiará con su bendición o nos juzgará con dureza. Exitosa. No retrasemos más ese llamado fuerte de reconciliación que requiere de grandeza, de fortaleza, de deponer pequeñeces y de tener un corazón magnánimo. Exitosa. En donde hay espacio para el perdón. Y podemos preguntarnos, ¿en qué consiste el tesoro de nuestro corazón cristiano y peruano? ¿Cuáles son esos valores espirituales que sustentan nuestro sentido moral, tanto en lo individual como en lo colectivo? Pues quiero leer un párrafo de don Víctor Andrés Belaúnde. Exitosa. Un párrafo que será siempre actual. Dice este eximio peruano: una nación está basada en la comunidad de ciertos valores espirituales que son el sustento de la moralidad individual y colectiva. El Estado, en su función educadora, tiene el deber de inculcar en los alumnos aquellos valores esenciales y formarlos en las disciplinas éticas que de ellos se derivan. El Estado no puede crear ni elegir a su arbitrio una concepción de la vida. Tal atribución, si la asume el Estado, sería la más oprobiosa de las tiranías. Homilía de Juan Luis Cipriani, Catedral de la República. El cardenal, por supuesto, está hablando de lo que se esperaba, ¿no? Reconciliación, perdón, dejar de lado las pequeñeces. Bueno, y esta frase que sería la frase clave: no retrasemos más la reconciliación. Muy bien, seguimos conversando acá con Miguel Ángel. Que es la amnistía, ¿no? Julio Esquiapa y José Tello. Que sería Alfaro. la amnistía, ¿no? Sí. Pensando bien en lo que piensa el cardenal, seguramente acá hay dos temas que subyacen a lo que dijo. Perdón, ¿no? Dice, perdón, habló de perdón tres veces. Perdón. Claro, pero ¿qué quiere decir en términos políticos? O sea, claro, él está hablando en términos cristianos. Claro, ¿no? él tiene por un tema que es el tema del aborto, ¿de acuerdo? El tema del matrimonio gay, y tiene este otro tema que es el tema sustancial para él como persona, por su amistad con Fujimori, que es la liberación de Fujimori como parte de un proceso político hacia el 2021, que es lo que le interesa, porque él piensa en grandes líneas. O sea,
su mensaje espiritual va unido también a hechos políticos muy contundentes. Sí, claro. Ya. ¿Y crees que por ahí vaya ahora esa reconciliación, José, te parece? Bueno, debería. En cierta medida... Los tres coinciden en eso, o sea que, claro. Es decir, la condición sine qua non de la reconciliación, o en todo caso de esto que llama el asunto de llegar a consensos y acuerdos, pasa por el indulto a Fujimori. A ver, coincidimos no respecto al extremo de la decisión, sino coincidimos sobre el mensaje o qué es lo que ha querido decir. ¿Qué es lo que ha querido decir el cardenal Juan Luis Cipriano? Estamos como Ferrero interpretando lo que está diciendo el cardenal. No necesariamente. Pero para ti sí, José, eso es digamos, condición sine qua non. O sea. Para mí sí. Sería importante porque, de alguna manera, este tema que es agotador, creo que para todos los peruanos se terminaría. Si el presidente marca su posición de que, o sea, dando o no dando el indulto, el tema se zanja. Pero hay un detalle, si lo da, también creo que el correlato de fuerzas cambia drásticamente. Y puntualmente lo que ocurriría con Fuerza Popular. ¿Qué pasaría? Yo consideraría que se partiría esa bancada. ¿Con el indulto? Con el indulto por la salida de Fujimori. El posicionamiento de Kenji y obviamente los albertistas y los caiquistas. Es un tema que viene como que 2 y 2 son 4 si se da el indulto a Fujimori, sin que él necesariamente tenga participación política. Aparte se termina también una de las causas, o mejor dicho, uno de los elementos que ha ido posicionando siempre a Fuerza Popular, que es el hecho no de tener al expresidente en prisión, que hace una bandera, quieras o no, reivindicarlo por lo bueno que tuvo su gobierno y buscarle que él... Ahora, el indulto va a seguir sin ninguna duda, lo ha dicho Pedro Pablo Kuczynski, que lo está tirando para finales de año. Pero más allá del indulto, lo que se necesita a partir de ahora, no sé qué nos dirá Pedro Pablo Kuczynski, pero ¿qué es lo que necesitamos para salir de esta nota desaprobatoria? ¿Qué es lo que se necesita hacer desde el gobierno y desde las fuerzas políticas? Sí, dime, José. Sí, justamente sobre eso es el mensaje, lo que señalabas que se había dado ayer. ¿Ya? El gobierno, si bien estamos claros que va, lo más probable es que dé el indulto, lo más probable, porque todavía la situación hasta que no se produzca, dejémoslo en probabilidades, sí es claro de que ayer marcó posición también con, primero, trabaja con su grupo de confianza, que son los congresistas. La eterna, mejor dicho, esa eterna duda de que si los congresistas se perdía fuerza en el Parlamento, bueno, ya está siendo superada, ya es la segunda parlamentaria que está entrando al gabinete. En el gabinete están rotando a la gente. Es una viceministra, la cual asumió una cartera. Ahora tenemos a una ministra que deja una cartera y pasa a otra, y el ingreso a una parlamentaria. Grupo de confianza. De alguna u otra forma, se había venido especulando, por ejemplo, de que hasta Jorge el Castillo podía estar en el bolo. Sí, se voció Antro Flores Araujo para justicia, por ejemplo. Se postulaban muchas cosas, pero lo que se ha dado ayer es eso. De alguna u otra forma, ahí hay un mensaje claro de que él siente o está transmitiendo que está gobernando con su equipo, con su gente. Y eso... Y parece que no tiene mucha. Ah, ese es un problema. Parece no tiene que no muchos tiene políticos. Ese es el gran problema. Ok, Miguel Ángel, ¿qué más? ¿Qué hay que hacer? El golpe de timón, el viraje. Estoy hablando desde tu perspectiva. Sí. Tú hablaste de un gobierno desaprobado. Entonces, por supuesto, nadie quiere un gobierno desaprobado y la idea es aprobarlo. Para que haya esa aprobación, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo hay que dar vuelta a este timón de manejo hasta ahora de Pedro Pablo Kuczynski? Primero, hacer un mea culpa. Los nuevos ministros no representan ese mea culpa, sino un continuismo, ¿no? Tiene que enfocarse en áreas muy fundamentales. Por ejemplo, reactivación económica. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para reactivar el Perú? Gasoducto del Sur y Tía María. 8.500 millones de dólares y 15.000 puestos de trabajo. Un punto. Segundo punto. Y ese debe ser un poquito más de un punto al PBI, ¿eh? No, mucho más. Sí. Caso Justicia, Odebrecht y sus socios estratégicos referente al tema de corrupción. ¿Cuál debe ser el papel del Estado respecto al cobro, al embargo, más aún si sabemos que tiene activos de 2.500 millones de dólares? Ahí hay 2.500 millones de dólares más. El fiscal y la ministra de Justicia con la nueva procuradora del Estado tienen que reunirse. ¿Cuáles son los acuerdos firmados por la Fiscalía y con Odebrecht y el gobierno brasileño? Tienen que transparentar en términos reales
¿Cuál va a ser la direccionalidad? Más aún cuando se sabe que una reparación civil lo dicta un juez. Y el sistema procesal ciertamente es engorroso en el Perú. Ahora, el ministro, yo decía que sí había una posibilidad del cambio del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque el sistema procesal penal, que es un sistema en el cual todos los actores procesales están en audiencia y hay audiencia, es un proceso democrático, jurídicamente hablando, ha sido ampliado hasta el 2020, Manuel. Correcto. Y eso de alguna u otra. Ahora, sector interior, el fortalecimiento y la consolidación del área de la inseguridad ciudadana. Tiene que haber un trabajo ahí efectivo. Y en el tema de la educación es fundamental que estos paros ocasionados en el Cusco, y es más, los chicos en la educación no se está trabajando, no están estudiando, de alguna u otra forma deja mucho que desear. Es muy grave. El no cambio. Es muy grave. ¿no? Julio. Yo creo que hay que pensar de una manera radicalmente diferente. Ya. Y sin hacer ninguna alusión personal a nadie, creo que el problema es que el Perú está lleno de abogados. Y más que lleno de abogados, que son mucha gente ilustre que aporta mucho al país, está lleno de los argumentos de los abogados. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, cobremos los 2.500 millones para que entren al Estado. Yo quisiera que mi colega me diga cómo es así y en qué plazo se podría hacer esa cobranza de manera que no demore 10, 20 años y nos lleve a la quiebra como país, en el sentido de que un montón de obras públicas que ya se pararon, ya no solamente se paren, sino que pasen a un proceso de liquidación y terminen siendo un daño para el país. Acaba de tomar Lima la Javier Prado después de 19 años que Graña y Montero se la tenía por gusto. Esa es la mentalidad que hay que cambiar. Yo no le echo la culpa a los abogados de eso, le echo la culpa al sistema procesal que genere eso. Eso es un primer tema que tiene que desaparecer. Dime. Justamente el sistema procesal anterior, el inquisitorio, el que de alguna u otra forma ha hecho que la ministra lo retrase 3 años más, es el que no funciona. Sí, pero tampoco el actual. El acusatorio garantista te permite de alguna u otra forma tener audiencias de prisión preventiva, de colaboración eficaz, que te permita de algún... El problema no... Ojo, el problema no es la legislación. El problema no es jurídico. El problema es... Lo que plantea Julio es que el problema no es jurídico. No, ya lo dije. La vez pasada los abogados se lanzaron... No es jurídico. Los abogados se lanzaron encima. Pero Julio, si no es jurídico, ¿qué es? Es un tema político, en primer lugar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y lo digo además con la más buena fe para que todos razonemos. O sea, ¿qué pasa? Que es que cuando se generó el caso de Odebrecht, la reacción inmediata fue ¿cuántos juicios hacemos de inmediato y con qué rapidez los hacemos para poder lograr la plata en una causa-efecto que no existe? ¿Cómo debimos hacerlo? Lo que debimos haber hecho es, primero, determinar una metodología que no tenía que seguir solamente la vía jurídica, sino una vía de negociación. Señores, en el mundo hace años existe masivo sistema de negociación de esta clase de conflictos. Esa negociación ha sido totalmente eficiente en el caso del Perú. Hemos sido dependientes de los brasileños en toda la información. Pues bien, es hora de rectificarla y hacer. ¿Qué negociábamos con Odebrecht? Negocias tú. ¿Cuál es nuestra negociación? Varias cosas. Tú negocias tú no puedes negociar las condiciones jurídicas. Eso ya lo tiene que hacer el Poder Judicial, pero tú negocias las condiciones económicas que son aceptables para el Estado, que en el fondo es lo que querían las procuradoras. Las condiciones económicas aceptables para el Estado para poder garantizar, primero, que se haga la obra. ¿Qué más importante? Garantizar el pago operativo. Sí, pero 2.500 millones efectivamente son las activas, pero estamos parados con mucho más, por supuesto, miles de millones de dólares en ejecución. En el propio derecho, Julio, existe el análisis económico del derecho. Lo que yo digo, el derecho penal negociado. ¿Cómo puedes tú pedir reparación civil si el fiscal no te comunica cuáles son los acuerdos? Yo hablo de la procuradora, por favor. La procuradora. José, para terminar. Dime, José, para ir terminando. Mis predecesores creo que, y con mucho acierto, han tocado una serie de temas que forman parte, digamos, del paquete de lo que esperamos escuchar a las 10:30, en hora y media, o algo menos de hora y media. Me parece que el presidente, más que un mea culpa, tiene que hablar con claridad. Un mea culpa tampoco. No, hay circunstancias en las cuales también se debilita mucho más la imagen por bajar la cabeza. Ya de por sí le cuestionan eso. En determinadas ocasiones se ha visto un presidente débil. Tiene que ir a hablar claro y sobre todo ya no como candidato, sino como presidente de la República a un año de gestión. La gente, ¿por qué ahora está haciendo algunos grupos, con justa razón, que están haciendo cargamontón? Caso de los profesores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque simplemente hay expectativas de campaña que no se están cumpliendo. Sí. Entonces, el presidente hoy día tiene que decirle a los peruanos, ¿no?,
lo que realmente se va a poder hacer en el siguiente año. Vamos a ver. Y ojalá se pueda, de los peruanos. Y ojalá se pueda enamorar nuevamente la gente con expectativa y con esperanza en este segundo año de gobierno. Les agradezco mucho, me ha ganado el tiempo. Miguel Ángel Ferreira, Julio Esquiapa y José Tello. Ha quedado realmente corto, pero queda finalmente claro en los tres de que no hay forma de decir que este es un buen gobierno. No. Está entre regular abajo y que necesita urgentemente cosas que nos vuelvan otra vez a poner en tope. PPK empezó claro, ganó apenas con 45.000 o 48.000 votos, pero empezó con más de 60% de aprobación. Sí, estamos con 30 y picos. Podrá repuntar o podrá ir hacia abajo. Bueno, depende de él, depende de su gobierno y depende de resultados. Tiene que buscar aliados. Correcto. Su principal aliado son los ciudadanos. Muchas gracias. En optimismo, ¿no? Ok, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, retornamos para hablar ahora sí de un enfoque más sectorial. Viene gente que representa salud, viene gente que representa educación. ¿Qué pasa en estos sectores sociales que hasta ahora están bien complicados en el primer año de gestión de Pedro Pablo Kuczynski? Volvemos.